Bueno, pues vamos a entrar, hermanos, de lleno en la palabra del Señor esta mañana. Y hay una palabra que se llama la insistencia de Dios. La insistencia de Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 20. Gloria a Dios. Y vamos a ver, hermanos, ahí del verso 9 en adelante. Dice así la palabra de nuestro Dios, Lucas 20, verso 9 al verso 18. Dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que les diese del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Gracias, Padre Celestial. En tus manos pongo mi vida, Señor, para que la uses para gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, a través de la historia humana, vemos al Dios eterno luchando, insistiendo para alcanzar al ser humano en su descarrío y para hacerle volver a Él. Dios ha mostrado su amor de muchas maneras y ha enviado a sus siervos para advertirle a la gente de posibles desgracias en la tierra. Pero el hombre no entiende. El hombre no entiende. Gloria a Dios. Esta parábola, hermanos, de la viña nos ilustra el intento, la intención, la insistencia de Dios en tratar con el ser humano, con el hombre, y de hacerlo reaccionar, reflexionar, ¿verdad? Y de hacerlo volver de su descarrío, de su desvío, ¿verdad? Aquí habla de que este hombre rico tenía esa viña y se la encomienda a unos labradores, ¿verdad? Y al paso del tiempo, pues envía un siervo
¿verdad? Para recoger los frutos de la viña, para ver cómo iba la viña. Y los siervos, los labradores, agarran a estos siervos o a este siervo y lo maltratan, lo apedrean, ¿verdad? A uno los matan. Y luego dice que otra vez el dueño de la viña se dio cuenta de esto y vuelve a mandar otros siervos. Y al final yo pienso que en estas dos partes que dice que envió un siervo y otro siervo, aquí habla, hermanos, está abarcando la historia desde que Dios establece la nación de Israel como nación y que Dios enviaba a sus siervos desde temprana edad, ¿verdad? Hasta sin cesar, ¿verdad? Y yo creo que abarca desde ahí hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice que un día el dueño de la viña dijo, bueno, ¿qué está pasando? Ya envié a mis siervos a recoger fruto, a que me den cuenta los labradores de mi viña. Y a unos los matan, a otros los apedrean, los golpean, los maltratan y los envían con las manos vacías. Y entonces dice que envió a su hijo amado. Por eso digo que esta parábola está ilustrando la historia desde que el pueblo de Israel fue pueblo de Dios hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando envía a su hijo amado. Y Dios dijo, van a tener respeto de mi hijo, porque bueno, es mi hijo, ¿verdad? Pero los labradores, cuando ven a este hijo del dueño de la viña, ellos, en lugar de humillarse, dijeron, bueno, este es el heredero, este es el que se va a quedar con la viña el día de mañana, venid, matémosle para que la viña sea nuestra, ¿verdad? Entonces no funcionó el plan del amo de la viña, porque aún a su propio hijo lo mataron. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, realmente esta parábola es muy significativa, ¿verdad? Pero aquí nos muestra un cuadro de la insistencia de Dios en tratar con el ser humano, hermanos, para que no se pierda, para que el ser humano no, hermanos, realmente reciba los juicios, reciba fracasos en su vida. Pero lamentablemente, hermanos, el ser humano no reacciona. Tenemos, por ejemplo, la historia también de la caída de Jerusalén por manos del rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, ¿verdad? El libro del profeta Jeremías nos ilustra esta historia. Es una historia muy amplia, ¿verdad? Cómo Dios levanta a Jeremías Dios le habló, lo escogió desde el vientre de su madre a Jeremías para levantarlo como profeta, para anunciar a Jerusalén y a Judea, hermanos, los caminos del Señor. Pero sobre todo, para advertirle a Judea, para advertirle a Jerusalén, la capital de Judea, sobre juicios venideros, sobre la nación y sobre la capital, Jerusalén. Jeremías, hermanos, yo esta semana he estado escuchando este libro y, ¿verdad? Yo lo tengo en audio en mi Biblia, en mi teléfono, y a veces donde ando trabajando, pues ando escuchando la Biblia, y ahí puedo escuchar todo un libro, 2 libros, 3 libros en un día. Lo que leyendo a veces, leo un capítulo o 2 capítulos y ya estoy ahí queriendo cabecear, ¿verdad? Pero me gusta mucho la Biblia en audio porque puedo escuchar, aprender más de la palabra de Dios, abarcar más, ¿verdad? Y me tocó esta semana estar escuchando al profeta Jeremías, o el libro de Jeremías, y es algo bien triste, hermanos, que la nación de Judea se había apartado de Dios, se habían alejado de Dios, rindiendo culto, adoración, hermanos, a las estatuas, a las imágenes, a dioses falsos, al sol, a la luna, a los astros, a las estrellas, a las constelaciones, ¿verdad? Se habían vuelto toda la nación de Judea
incluyendo la capital, hermanos, se habían volcado para darle honor y gloria a las imágenes, ¿verdad? Es algo maravilloso, increíble, hermanos, lo que sucedió en la nación de Judea como en la nación de Israel también, pero hablando en este caso de Judea, cómo ellos llegaron a creer que era mejor adorar a los ídolos que al Dios vivo, ofrecer culto a los ídolos que al Dios omnipotente. Es más, cuando vino la destrucción, una parte fue llevada a Babilonia, otra parte se quedó en la tierra. Los pobres, los que nadie les ponía cuidado, se quedaron en Judea, ahí, hermanos, para morirse de hambre. Otra parte se fue a Egipto, huyendo del rey de Babilonia. Los que se fueron a Egipto, Jeremías iba con ellos. Jeremías se fue con ellos. Y allá en Egipto, Jeremías les siguió hablando al pueblo, a los que quedaron de la cautividad, que se volvieran a la tierra de Canaán y que obedecieran al rey de Babilonia y que iban a vivir. Y no creyeron, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención que los que estaban en Egipto, los líderes, hermanos, le dijeron a Jeremías: a nosotros nos iba mejor cuando ofrecíamos incienso a nuestras imágenes, a nuestros dioses, cuando incensábamos en los montes, debajo de los árboles frondosos en Jerusalén, nos iba bien, no nos faltaba nada. Dijeron ellos, ¿verdad? Que les iba mejor cuando servían a los ídolos, ¿verdad? Pero no es eso, era un engaño, ¿verdad? Que el enemigo había puesto en los corazones de esta gente para que se apartaran del Dios vivo. Porque si nos vemos el contexto bíblico, vemos la historia, nos damos cuenta que cuando la nación de Judea caminaba en acorde con Dios, alineados a Dios, a la voluntad de Dios, hermanos, les iba súper bien. La tierra producía en abundancia, tenían la lluvia temprana, tenían la lluvia tardía, recogían 2 o 3 cosechas al año, eran bendecidos. No había nación, no había ejército que pudiera conquistarlos, que pudiera venir a amedrentarlos, ¿verdad? No había ejército que pudiera entrar al territorio de Judea, la nación de Judea, hermanos. Las naciones enemigas del pueblo de Dios habían dicho que era imposible conquistar Judea, ¿verdad? Se levantaron aquellos imperios, hermanos, tan grandes, aquellos reyes con ejércitos numerosos, y ellos estaban convencidos que nadie podía enfrentar a los judíos, porque el Dios del cielo estaba con ellos. Pero entonces ellos empiezan a apartarse de Dios, ofreciendo incienso, adoración a las estatuas, a los ídolos, y empezaron los problemas, y empezaron la escasez, y empezaron los conflictos y las amenazas de los ejércitos extranjeros, hermanos. Y ellos más adoraban las imágenes, más les pedían, más se arrodillaban, más incienso, más adoración. Y las cosas se agravaban más y más hasta el día de su ruina. Jeremías fue un profeta que Dios levantó para hablarle a la nación. Fue un tiempo muy difícil para Jeremías y para la nación de Israel, de Judea. Jeremías, hermanos, ¿saben? Cuando él venía a hablarle a los reyes, a los reyes de Judea, a los príncipes, a los líderes, no crean que lo recibían con aplausos. ¡Ay, ya viene el profeta Jeremías! ¡Bienvenido, Jeremías! ¡Bienvenido! No. Lo recibían al pobre Jeremías y lo metían en prisión, lo encarcelaban. Y allí en la cárcel Dios le hablaba, Jehová le hablaba a Jeremías, y venían a preguntarle: Jeremías, ¿qué dices? Profetízanos. Y venía palabra de Jehová a Jeremías y le decía: así dice Jehová,
que se conviertan de sus malos caminos, que se arrepientan y que se vuelvan al Dios del cielo, y Él tendrá misericordia de ustedes, porque viene gran calamidad sobre la tierra. Viene el rey de Babilonia y va a conquistar toda la nación y a Jerusalén. Y la profecía y el mensaje de Jeremías era siempre el mismo. Y lo metían a la cárcel, hermanos, con más restricciones, dándole de alimento, agua y pan de amargura, pan de presos. Y en otras ocasiones lo tomaban, hermanos, y lo echaban a la cisterna, a un pozo profundo, hermanos, de varios metros de profundidad, donde solamente había lodo allá abajo, había huesos humanos de animales allá abajo, y ahí aventaban a Jeremías, porque su mensaje era de juicio, era, hermanos, de tribulación, era un mensaje de mala noticia, hermanos. Muchas veces los reyes lo llamaban, lo sacaban de donde estaba Jeremías y lo llevaban a la corte real y le decían: a ver, Jeremías, profetízanos, ¿qué dices? Y el mismo mensaje. Hace falta Jeremías en nuestros tiempos, que no cambien el mensaje por nada, que digan lo que es. Hace falta Jeremías en este tiempo. Este hombre, hermanos, de estar en la cisterna a punto de morir de hipotermia, de hambre, hermanos, ahí lo sacaban y le decían: profetiza, Jeremías, y él volvía a decir lo mismo. Jehová dice así: que se conviertan a él, porque viene gran tribulación, Jerusalén será tomada por los caldeos. Y lo golpeaban, hermanos, y lo aislaban, lo privaban de su libertad. Y Jeremías siempre, hermanos, tenía el mismo mensaje. Aleluya. Muchas veces el pueblo quería escuchar mensaje de paz. Sí tenía el pueblo profetas, sí tenían los reyes profetas, pero eran profetas falsos que le decían a los reyes: no te preocupes, viene paz sobre Judea, viene paz sobre Jerusalén, y Dios entregará el ejército de Babilonia en tus manos. Y Jeremías desmentía los mensajes. Es algo, hermanos, terrible cómo vemos nosotros el corazón del ser humano y no comprendía. Vemos, por ejemplo, en Jeremías 39, del 1 al 10. Vamos a ver qué dice esta palabra. Jeremías 39, del 1 al 10. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal, Saracer, Samcar, Nebo, Sarsequim, el Ramsasí, Nergal, Saracer, el Ramgag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia
a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Amén. Hermanos, casi 2 años duró el sitio de la ciudad. ¿Alguien que pueda prender los ventiladores, hermanos, por favor? Casi 2 años duró el sitio. Y en esos 2 años, ¿sabe qué sucedió? Se cumplió lo que el profeta Jeremías había dicho. Escaseó la comida en la ciudad de Jerusalén. Había mucha gente en la ciudad. Y en ese tiempo, imagínense, casi 2 años encerrados sin poder salir, sin poder meter comida. Se empezó a escasear todo. La gente empezó, hermanos, a comer carne de burro, a comer carne inmunda, porque se había acabado el alimento, el sustento. Empezaron a comer excremento de caballos, de burros, de ovejas que tenían ahí encerrados. Empezaron a comer, hermanos, las cosas inmundas. Y también hubo mujeres que miraban a sus niños tiernitos, de escasos meses de vida, y se les antojaba comérselos. Y hermanos, llegaron las mujeres a matar a sus niños y a cocinarlos para comerse la carne de sus niños. Llegaron a comerse su propio estiércol y orina en el asedio que duró casi 2 años. Y hermanos, todo esto lo había dicho Jeremías, que iba a venir si no se arrepentían. Y el pueblo, los líderes, los príncipes no creyeron la palabra de Dios, hermanos. Y vino la tragedia, vino, hermanos, el desastre a la ciudad, a la nación de Judea y a la capital Jerusalén. Fíjense que cuando los caldeos penetran las murallas, el rey y sus príncipes y sus grandes huyeron, hermanos, a medianoche por una vía secreta. Pero los alcanzan en Ribla, en las llanuras de Jericó. Y ahí, hermanos, el rey hace decapitar a los hijos el rey de Babilonia hace decapitar a los hijos del rey de Judea en su presencia. Todo eso lo había dicho Jeremías. Fíjense, hermanos, fue algo terrible. Al rey Sedequías, hermanos, le saca los ojos el rey de Babilonia y lo ata con cadenas y se lo lleva cautivo, hermanos, a tierra caldea. Todo porque no creyeron. ¿Y ustedes creen, hermanos, que la nación no tuvieron oídos para escuchar al Dios vivo, al profeta de Dios, ¿verdad? No tuvieron oídos. La palabra de nuestro Dios dice en Jeremías 7:13. Vamos a ver Jeremías 7:13. Bendito el Señor. ¿Cuántos alaban al Dios vivo, hermanos? Jeremías 7:13. Dele ese aplauso al Señor.
Jeremías 7, 13. No sé si hoy no lo están poniendo, ¿verdad? Jeremías 7, 13 dice, hermanos, ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, dice, y aunque os hablé, fíjense cómo dice, desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Dios, hablándole al pueblo por medio del profeta, dice que desde temprano. Esto significa, hermanos, que desde que fue establecida la nación de Israel, Dios les tenía profetas. Dios les tenía profetas, ¿verdad? Desde temprano y sin cesar, dice, no escuchaste, no oíste, llamé y no respondiste. Verso 25 de este mismo capítulo 7. Verso 25 dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Fíjense, desde que los sacó de Egipto, desde que los tomó como nación, ¿verdad? Y desde temprano, ¿verdad? Les he enviado profetas, y hay una palabra que dice, y sin cesar. Fíjense, aún en tiempos que la nación se apartó de Dios, había profetas. Les tocaron tiempos muy duros a Jeremías. Y si usted estudia la historia del profeta Ezequiel, hermanos, es algo más terrible lo que vivió Ezequiel, profeta de Dios. Todavía más duro que lo de Jeremías, ¿verdad? Pero aquí me llama la atención que Dios manda profetas, hermanos, y que no dejó tiempos sin que les advirtiera a la nación, al pueblo, de los juicios que podrían venir si no se arrepentían, ¿verdad? Y yo estoy seguro, hermanos, yo estoy seguro que en este tiempo en que vivimos, Dios se ha provisto de hombres y mujeres para hablarle a la iglesia, para hablarle al mundo, a la gente, de que se arrepientan, que se conviertan al Dios vivo, que dejen sus malos caminos, porque si no vendrán juicios, hermanos, terribles a la gente, a los pueblos, a las naciones. En este tiempo, hermanos, Dios ha levantado voces que están hablándole a la gente. Ha levantado profetas. El apóstol Pablo dice, hermanos, que Dios nunca se ha dejado sin testimonio. Esto significa que Dios nunca ha dejado a la humanidad, hermanos, sin que haya un hombre, una mujer que le hable al mundo, que le hable a la nación, que le hable a la gente, que le hable a su pueblo, que se arrepienta, que enderece sus pasos, que enderece sus caminos delante del Señor, porque vienen tiempos difíciles. Aleluya. Vemos, por ejemplo, en este tiempo en los Estados Unidos de Norteamérica, sucede un fenómeno en Estados Unidos frecuentemente. Siempre, hermanos, que se avecina un tiempo difícil, siempre que se dice que vienen cosas difíciles a la nación de Estados Unidos, en las iglesias pasa algo. Las iglesias empiezan a llenarse de gente. Ahorita en este tiempo que está viviendo la nación de Estados Unidos, hemos recibido nosotros noticias de que iglesias, o concretamente, por ejemplo, la iglesia Cristo Viene. Hermanos, había huecos sin gente, había bancas solas.
Y nos están diciendo que la gente ya no cabe. Ya no cabe. Pero este fenómeno sucede casi en toda la nación de Estados Unidos. Cuando hay noticias de que viene, hermanos, un huracán, ¿verdad? Una tempestad huracanada, hermanos, de que vienen noticias de alerta de guerra, de pestes, hermanos, de desastres naturales, que vienen meteoros a la tierra, asteroides, y que los confirman fuentes oficiales. Entonces la gente se volca a buscar de Dios, se voltea a buscar a Dios, pero pasa un tiempo y no pasa nada, y las iglesias empiezan a vaciarse. Fíjense nomás, empiezan a quedarse, otra vez empiezan a ver los huecos en las bancas. Y yo estaba pensando en esto y digo, curiosamente en México no pasa así. Bueno, no sé por qué en México no pasa así. En México no estamos viviendo la gran cosa. En México no estamos viviendo tiempos de paz, no estamos viviendo tiempos de abundancia. En México estamos viviendo tiempos muy peligrosos que usted no lo va a escuchar en Televisa, no lo va a escuchar en TV Azteca, no lo va a escuchar en la radio. No lo va a escuchar ahí porque son medios oficiales del gobierno. Y el gobierno ahí no dice nada. Pero México se esperan tiempos difíciles para México. Tiempos en que la gente no va a poder comprar su comida, su alimento. Es cierto, hermanos. Ahorita, por ejemplo, se está esperando una próxima suba a la gasolina el 17 de este mes, ¿verdad? Y hermanos, si esto se lleva a cabo, la gente de nuestra nación se va a ver más difícil su sobrevivencia, ¿verdad? Porque va a ser más difícil comprar lo básico o la canasta básica, hermanos, porque todo se va a disparar debido a que todo se mueve por la gasolina, todo. No hay un negocio, no hay una empresa que no use este combustible. Si estuviésemos nosotros acostumbrados, como vivían nuestros pueblos hace algunos 50 años atrás, que los pueblos producían su propio alimento y que no estaban tan dependientes de la globalización, de la industria, que no, si teníamos carro o no teníamos, como quiera comíamos. Estábamos acostumbrados a andar a pie, andar en burro, andar a caballo. Pero ahorita la gente difícilmente está acostumbrada a eso, ¿verdad? Estamos acostumbrados a lo industrializado, a ir a la tienda a comprar hasta un chile ahí a la tienda, en lugar de plantar una mata de chile ahí nosotros. Ya no hacemos eso. Bueno, pues vienen momentos muy difíciles, hermanos. Y Dios está usando hombres, está usando mujeres para hablarle a la iglesia. Hermanos, que enderecemos nuestros caminos, que enderecemos nuestros pasos delante del Señor, porque vienen cosas terribles y solamente el que esté en pie, hermanos, será salvo, será libre, saldrá en victoria. Si usted estudia la historia de Jeremías, el general Nabuzaradán dio una orden y dijo: si ves al profeta Jeremías, trátalo con gentileza y dale todo lo que te pida. Fíjense, dijo el capitán del ejército de Babilonia: si ves a Jeremías, ten cuidado de hacerle daño, no le vayas a hacer daño. ¿Por qué? Jeremías representa al hombre y a la mujer, hermanos, que están viviendo una vida entregada a Dios.
y que a pesar de que haya calamidad, de que haya tormenta, Dios va a suplir, Dios va a sustentar. Y hermanos, el capitán del ejército de Babilonia se encuentra con Jeremías y le dice: Jeremías, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé, Jeremías? Lo que tú quieras. Y hermanos, Jeremías le dijo: dame esto, dame aquello, dame esto otro, ¿verdad? Y todo se lo concedió el capitán del ejército. Muchos dicen que Jeremías ahí le pidió el arca de la alianza, el arca del pacto, que contenía los querubines de gloria, las tablas de la ley, el maná, la vara de Aarón, allá adentro. Y dicen los historiadores que Jeremías le pidió el arca al capitán del ejército y que se la dio, y que Jeremías la escondió, ¿verdad? Muchos dicen que Jeremías la escondió en los sótanos del templo y que ahí está el arca hasta el día de hoy. Se ha hecho excavaciones a lo que se ha podido, porque gran parte de esta área la tienen dominada los árabes y no les permite a los judíos buscar en ese lugar. Pero Jeremías le pidió todo lo que quiso al capitán y se lo dio. Esto es una prueba de que Dios va a amparar tu vida, va a amparar tu familia. Si tú estás agarrado, si tú estás agarrada, si tú estás dependiendo del Señor, viviendo una vida entregada. Pero si no, hermanos, vendrá el río, vendrá la tempestad y te arrastrará y te llevará, porque no estás agarrado de Jesús, porque no estás viviendo una vida entregada a Él. Aleluya, gloria a Dios, gloria a tu nombre. Dios no ha dejado, hermanos, tiempo que no tenga hombres y mujeres hablando. Desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, dice: y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Hermanos, ¿ustedes creen que sea una coincidencia que hace casi 30 años Dios haya puesto en mi corazón venir a México a hablar su palabra? Y que por 30 años ha permanecido ese deseo en mi corazón de estar aquí. Siendo que yo me fui a los Estados Unidos con el deseo profundo, hermanos, de hacer mi vida allá, de establecerme allá, de no volver para México solamente a visita, siendo que todos mis sueños estaban allá. Yo amo los Estados Unidos, amo muchas cosas de Estados Unidos, ¿verdad? Pero será una coincidencia que Dios haya puesto en mi corazón a la edad de 19 años venir a México a hablarle a la gente, predicarle a la gente que se arrepienta, que hay vida en Jesús, que hay perdón de pecados, que hay una esperanza. ¿Será una coincidencia? 30 años no son suficientes para que la gente pudiera decir: ah, wow, este hombre, 30 años con el mismo tema, 30 años diciendo lo mismo, 30 años firme en lo que ha creído. ¿No será suficiente 30 años? En este tiempo se han levantado muchas personas que me han acompañado a las misiones, que me han acompañado a la cárcel, que me han acompañado a otros pueblos, que me han acompañado en actividades que hemos hecho afuera, dentro de la iglesia, con el único fin de ganar almas para Cristo. Pero muchos han venido y se han ido, se cansan. Yo tengo
deseo de que hombres se levanten y que yo pueda ver en ellos ese compromiso con el Dios vivo. Y a veces me pregunto, Señor, ¿por qué? No soy el único. Jeremías no tenía nadie con él. No tenía nadie. Y era un profeta de Dios. Ezequiel no tenía nadie con él. Gente que lo siguieran fielmente. No, porque era duro. Era duro. Hermanos, ¿y por qué yo persisto en seguir adelante a pesar de luchas, de batallas? Muchas veces, hermanos, he tenido ofertas. En 1988 tuve la oportunidad de arreglar papeles de residencia en los Estados Unidos. Y la deseché solamente por una razón. Porque Dios quería que siguiera aquí. Yo ahorita tuviera mis papeles, mi familia tuvieran papeles, ¿verdad? Estuviéramos allá, quizás fuéramos ya ciudadanos desde el 88 hasta la fecha. $600 me costaba la carta que nos vendieron aquí en San Diego, municipio de Quitupan. $600. El pastor Ismael me prestó los $600, yo no tenía ese dinero. Y yo tenía los $600 en mi mano. Y la persona iba a venir de San Diego a darnos la carta para irnos, hermanos, a la capital de México. Y de ahí ya íbamos a venir ya con la oportunidad de irnos a los Estados Unidos. Y hermanos, muchos jóvenes de mi edad aceptaron las cartas, incluso cristianos, ¿verdad? Y se fueron y ahorita son la mayoría ciudadanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Y muchos me dijeron, ¿por qué rechazaste? ¿Por qué no aceptaste? Tenías el dinero, tenías la oportunidad. Y la única razón, hermanos, es porque Dios quiere que predique su palabra aquí en México. Aleluya. Es la única razón. Bendito tu nombre. Gloria a Dios. Y hermanos, ha habido ofertas en estos 30 años para que yo no permanezca aquí, pero todas las he rechazado. A veces me pregunto yo, Señor, ¿cuándo? Yo sé que hay profecías en cuanto a mí, pero a veces pienso, bueno, ¿será que porque sucede algo muy hermanos, muy a menudo, que el mensaje de un hombre de Dios o una mujer de Dios no es creído en toda su vida, y es creído hasta que él muere, hasta que muere. Entonces empiezan los clavitos, la semilla a dar fruto, a brotar, salir aquel clavito, y entonces la gente empieza a decir, fulano de tal decía, el pastor decía esto, el pastor nos enseñaba esto. Y entonces empieza a levantar gente a creer en el mensaje del siervo de Dios, de la sierva de Dios, hasta que él muere. Hasta que él muere. Qué triste, ¿verdad? Así les ha acontecido a misioneros que han ido al campo misionero. Hermanos, lo perdieron todo, terminaron su vida y sin fruto. Pero cuando ellos terminan, hermanos, empiezan a surgir congregaciones, grupitos de personas que decían, el misionero nos decía, el misionero decía esto, fulano decía esto otro, y empiezan a creer, y se han levantado iglesias muy grandes, sobre todo en África, por misioneros que murieron en ese campo, ¿verdad? Pero en su vida, nada. Cuentan de un misionero que sus hijos
murieron allá en el África. Y al último muere la esposa. Y cuando él estaba sepultando a su esposa en el África, él estaba llorando, hermanos, ahí en la tumba, se había quedado solo. Y los nativos, la gente de ahí, de la aldea, se arrimaron de lejos a ver lo que estaba haciendo este hombre que por años había predicado de Jesucristo y nadie le había creído. Y ese día, hermanos, él estaba en la tumba llorando. Y entonces toda la gente empezó a acercarse poco a poco a donde estaba el misionero llorando. Y empiezan a llorar también con él. Y él después se percata que había mucha gente ahí y que estaban llorando y les pregunta que si por qué lloraban. Y ellos dijeron que les había impactado que también los blancos lloraban, que también había dolor, que ellos también podían llorar los blancos como lloraban también los nativos de la aldea. Eso conmovió su corazón de los nativos. Y ese día, hermanos, entregaron su vida a Jesucristo, todos aquellos, y se levantó un gran pueblo para Dios ahí. Pero después que este misionero perdió su familia y a su esposa, a veces tiene que suceder eso. Yo quisiera que en mí no sucediera eso. Yo quisiera ver en mi vida fruto para Dios. ¿Cuántos quisieran ver fruto en sus vidas para Dios antes de partir, verdad? Que, por ejemplo, los papás que puedan ver en sus hijos fruto, que puedan ver en sus descendientes sirviéndole a Cristo, ¿verdad? Qué bonito sería que en nuestra vida nosotros poder ver fruto, hermanos. Yo estoy seguro que la semilla que se ha sembrado en Valle de Juárez y en los alrededores va a dar fruto. Yo creo que va a dar fruto, pero yo anhelo que sea en mis días y no después. Denle ese aplauso al Señor. Yo quisiera que en mis días brotara la semilla y diera fruto para la gloria de nuestro Dios, hermanos. Es mi anhelo. Pero si la voluntad del Señor es otra, hermanos, está bien. Está bien. Hermanos, pero Dios, 30 años, hermanos, y no es para jactarme, pero es muy probable que si yo, hermanos, me fuera, fíjense lo que le voy a decir, no lo hago para jactarme, lo hago con temor de Dios. Si yo me fuera, no sé cómo me iría por allá donde me fuera, a la comodidad, no sé cómo me iría, porque a hombres de Dios les ha ido muy mal. Un pastor en el municipio de Quitupan, en la década de los 90, si no me equivoco, Dios lo usaba grandemente. Se había venido de Estados Unidos, del estado de Texas, cerca de la frontera, no recuerdo el nombre ahorita del pueblo. Se había venido, él era de por acá, trajo su esposa de allá, o la conoció allá, y empezaron a trabajar en el municipio de Quitupan. Y hermanos, Dios hacía milagros a través de este pastor. Y empezó a ganar muchas almas para Cristo. La congregación empezó a crecer y a crecer y a crecer, ¿verdad? Concretamente en el pueblo de la Guadalupe. Hasta el día de hoy hay un residuo de esa obra que empezó ese pastor. Hay un templo, se congrega un hermano que es el pastor, pero nada más está él y su esposa y algunas 2 personas más. Entonces, esto es lo que queda. Pero esa congregación de la Guadalupe, municipio de Quitupan, había crecido tanto, hermanos, que un mover del Espíritu de Dios, hermanos, se sentía, ¿verdad? Y resulta que la esposa
pues al ver crecer a sus hijos, le empezó a decir al esposo que se fueran, que porque no quería que sus hijos estudiaran aquí en México, no quería esa calidad de estudios para sus hijos, quería que se fueran a los Estados Unidos. Tanta fue la insistencia de la esposa que un día el pastor, hermanos, ya no pudo. Dijo, nos vamos a Estados Unidos nuevamente. Los hermanos le rogaron tanto al pastor, no se vaya. La voluntad de Dios es que usted se quede aquí. Dios lo ha mandado con un propósito. La obra está creciendo. El pastor no escuchó a la iglesia. Se va a Estados Unidos. Mete sus hijos a la escuela. Ya empiezan a hacer su vida allá. Y un pandillero, por robarle $1, lo mató. Le dio un balazo en la cabeza. Lo esculca y el pastor solamente traía $1 en la bolsa, se lo quita y lo mata. ¿Verdad? Entonces sabemos que cuando Dios hace un llamado, es muy serio, no es de juego, es muy serio. ¿Verdad? Ya vemos qué le pasó a Jonás. Venía un llamado para predicar en Nínive. Y Jonás toma un barco en dirección opuesta a Tarsis, a la isla de Chipre. Cuando iban en el mar, Dios levanta una tempestad, hermanos, y todos empezaron a clamar a sus dioses que los librara. Y Jonás estaba en el sótano del barco durmiendo, y lo ven y le dicen, levántate perezoso, clama a tu Dios, mira lo que está pasando. Y dijeron, bueno, esto a lo mejor alguien trae una maldición y por eso esta situación, vamos a echar suertes a ver quién es el culpable. Y empezaron a echar suertes. Finalmente la suerte cae sobre Jonás. Y Jonás les dice, sí, es cierto, yo soy el culpable. Tenía un llamado para ir a predicar a Nínive, levantar una obra en Nínive, y no quise. Me vine a Tarsis, a Chipre, desobedecía a Jehová, desobedecía a mi Dios. Aviéntenme al mar para que se calme la tempestad. Y que lo agarran y lo avientan al mar, y allá se lo tragó un pez, una ballena, hermanos. Y duró 3 días y 3 noches ahí en el vientre del pez. Después el pez sintió náuseas, ¿verdad?, por ese alimento, y va y lo tira allá en la playa. Y Jonás tenía vida aún. Pero esto es lo que pasa cuando hay un llamado y se desobedece. Hermanos, cuando Dios llama, es un asunto muy serio. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Yo creo, hermanos, que se necesitan mujeres valientes y hombres valientes para tomar la antorcha y seguir adelante. Cuando el Señor me quite, yo no quiero quitarme, no quiero irme, no lo voy a hacer hasta que Él me diga, y si me dice Él en sueños, yo le voy a decir, Señor, revélame. Y si me dice una vez, yo le voy a decir, Señor, muéstrame claramente que tú quieres que me vaya de aquí. Porque yo no quiero ir porque un espíritu inmundo me hable, un demonio me diga, ya acabaste tu tiempo, ¿verdad? Ha habido gente que me dicen, ya terminaste, ya predicaste, ya que estás haciendo ahí, ¿verdad? Pero, hermanos, si yo me fuera, ¿quién se levantará? ¿Quién de ustedes está dispuesto a levantarse, a estar aquí, a seguir, hermanos, diciéndole a la gente, diciéndole a la persona que no cree, diciéndole al mundo, conviértanse a Dios, conviértanse de sus malos caminos? ¿Quién de ustedes se va a levantar? ¿O quién enviará? ¿A quién enviará el Señor nuevamente a estas regiones, hermanos, para que la luz no se apague? Aleluya. ¿Saben? El Señor nos hace el llamado a todos, pero algunos nos hacemos de oídos sordos. Nos hacemos de oídos sordos y no queremos escuchar. Estoy seguro que muchos de los que están aquí han tenido el llamado a servirle al Señor, a predicar su palabra,
Estoy seguro que Dios ha puesto en sus corazones, hermanos, de muchos de los que están aquí. Pero a veces nos hacemos de la vista gorda, de oídos sordos. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios nunca se va a dejar sin testimonio, sin alguien que anuncie. Dios no va a dejar. Dice la palabra de Dios que de temprano y por todo el tiempo Él ha enviado a sus siervos, los profetas, a anunciarle a la nación. Hermanos, ustedes escuchen el mensaje del siervo que Dios ha puesto aquí. Ustedes escuchen, no le pongan cuidado al siervo, pónganle cuidado al mensaje. ¿Verdad? Escuchen el mensaje. ¿Verdad? Porque es Dios quien está usando a este siervo para hablarles. Y nosotros a veces escuchamos, hermano, ya con esto voy a terminar. Nosotros a veces vemos la historia y es increíble que Jeremías le habló a varios reyes. Se levantaba un rey, hermanos, y moría, y se levantaba otro. Le tocó varios reyes a Jeremías en su vida, ¿verdad? De anunciarles, y la gente no creía. Y a veces nosotros decimos, qué gente tan dura de corazón, que no creen. ¿Cómo no creen al profeta Jeremías lo que le está diciendo? Pues a veces nos pasa a nosotros aquí también. A veces nos pasa aquí también a nosotros. Que el siervo de Dios está vociferando, está hablando, hermanos, está proclamando la palabra de Dios, el llamado a caminar en los caminos del Señor, y por aquí nos entra y por acá nos sale, y otro mensaje y otro mensaje. Hermanos, ¿qué va a pasar? Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros escuchemos la palabra del siervo. No le pongas cuidado al siervo. Es conocido, sí, ¿verdad? Es conocido, es carta abierta en la región, sí, pero el mensaje, hermanos, que trae es del cielo, es de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dios está hablándonos en este tiempo. A lo mejor el día de mañana el Señor levanta a una sierva, a un siervo aquí, ¿verdad? Para que también hable su palabra. Y dice la Escritura que Dios nos dice que lo escuchemos. Que lo escuchemos, que escuchemos la corrección, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, la palabra que se predica es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Es un llamado que Dios nos hace, hermanos, a vivir una vida con Él. ¿Saben lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 1, verso 18? Y Dios lo sigue haciendo, hermanos, en este tiempo. Lo hizo en aquel tiempo y lo hace en este tiempo. Los tiempos, el libro de Hebreos dice que nuestro Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos. Gloria a Dios. El llamado de Dios, hermanos, desde antaño y hasta el día de hoy es el mismo. Dice así, verso 18 del capítulo 1 de Isaías. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios nos invita, hermanos, a estar a cuentas a cada uno de ustedes, cada una de ustedes. ¿Y qué es eso de estar a cuentas? De que no haya pecado entre Dios y nosotros, de que no haya tropiezo,
de que no haya nada que me esté apartando de Dios en mi vida, de que yo esté viviendo una vida entregada al Señor, sincera, humillado a Él. Dios dice que estemos a cuentas. Él está dispuesto a perdonarnos, hermanos, cual sea nuestro pecado. Lo importante para Él es que estemos a cuentas. Lo importante para Él es que estemos a cuentas. Lo importante es que hoy nosotros salgamos de aquí, hermanos, que sin esa carga que traemos a veces de pecados, de desobediencia o de cosas malas. Él no quiere que tú salgas de aquí con esa carga. Él quiere que tú salgas de aquí a cuentas, libre para servirle, para poder seguir adelante, para poder, hermanos, tú ser una sierva, tú ser un siervo del Señor, aquí y afuera, donde quiera que tú estés. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Vengan y estemos a cuentas. Dice el Señor, no hay por qué tener deudas con nuestro Señor. No hay por qué tener deudas con nuestro prójimo. No hay por qué permitir que haya tropiezo, hermanos, en nuestras vidas, cuando tenemos un Dios sumamente misericordioso, sumamente maravilloso, que está dispuesto, hermanos, a perdonarnos, que está dispuesto a olvidar nuestro pasado. Está dispuesto, hermanos. ¿Cuántos pueden pasar aquí al frente en una actitud de humildad y de decirle al Señor: Señor, aquí estoy? Sal de tu silla, sal de tu silla y pasa aquí al frente en una actitud de humildad, diciéndole: Señor, aquí estoy. Yo no quiero ser como los reyes de Judá, como la nación de Judá, Señor, que no escucharon. No quiero que mis oídos estén sordos a tu voz. Señor, perdóname. Pasa aquí al frente, crucen la línea roja, hermanos. Crucen esa línea roja, atrévanse a cruzar esa línea roja en un acto de humildad delante del Señor.